Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Ateneo de Cádiz. Verdaderamente es un placer volver a retomar las actividades presenciales y con casi normalidad de este Ateneo después de la crisis pandémica que hemos sufrido, hemos soportado. Me alegra mucho el reencuentro, el inicio de ayer de las actividades presenciales con la tertulia de farmacia y la presentación hoy de un libro. Como sabéis, para la inauguración del curso teníamos preparada una conferencia de apertura que ha quedado un poco en el aire, en stand-by, porque el conferenciante, pues días antes de impartirla, pues ha tenido un problema de salud, que esperemos su pronta recuperación. La actividad de hoy, pues, es una actividad gozosa, porque es la presentación de un libro, y siempre que presentamos un libro, pues creo que nos debemos de congratular por ello. El libro, en este caso, el autor es Luis Foronda, el libro se llama Verde. Yo agradezco tanto al autor, a Luis, como a Manuel, el editor, que estén aquí esta tarde, que hayan venido desde esa bellísima ciudad que es Úbeda, y que nos presenten hoy su obra. Creo que es la tercera obra, la tercera novela de Luis. Para presentar a Luis, pues una persona que no necesita ningún tipo de presentación entre nosotros, Jesús Maeso, uno de los grandes de la literatura, de la novela histórica, de los que nos preciamos que sea pues miembro de este Ateneo. Aquí está, él lo sabe, que está en su casa. Él ha sido ateneísta de mérito, ha sido gaditano del año en la convocatoria literaria del lejano ya 2003, Jesús. Así que, como digo, no voy a decir nada de Jesús, porque conocemos su obra, conocemos su trayectoria, conocemos su currículum. Por mi parte, pues nada más, volveros a agradecer vuestra presencia aquí en el Ateneo de Cádiz para presentarnos tu obra, que espero que sea exitosa. Muchas gracias, Luis. Cuando quiera, Jesús, tienes la palabra. Muy bien. Bueno, pues agradezco el pase de voz de mi querido amigo Pepe, presidente del Ateneo, y efectivamente me honro y me siento muy complacido de pertenecer a esta institución de la que soy ateneísta de honor, y no ha ni siquiera una semana de tiempo que estuve en el Ateneo de Madrid y me presenté pues no como un novelista o un escritor que fuera allí a hablar del castellano en la época de la conquista, sino como un hermano ateneísta de otro Ateneo tan coetáneo como el suyo, puesto que ambos somos del siglo XIX, los más antiguos de este país. Sentí una sana envidia, francamente, porque es un edificio verdaderamente solemne y extraordinario, suntuoso, diría yo. Y cuando terminó el acto le pregunté al responsable de dar las ayudas al Ateneo madrileño, que no es otro que Toni Cantó, el político este tan controvertido por la cátedra esta o la oficina del español, y dice: a mi Ateneo de Cádiz que no le falte nada. De Madrid que no le falte nada. Este sí lo tengo incluido en mi cerebro. Y dije yo, pues igualito que el de Cádiz, exactamente igual que ninguna de los regidores que ha habido desde el Partido Socialista, pasando por el PP y terminando por Podemos, nos tienen la menor consideración. Dicho esto, deciros que lamento de verdad que no haya más gente, porque creo saber por qué. Sencillamente porque es el primer acto y todavía no se le ha cogido el taranquillo los ateneístas de venir todos los días a nuestro querido Ateneo. Pienso que puede ser ello. Y la verdad es que la novela que hoy presentamos de mi buen amigo y admirado Luis Foronda la consideraba la revista Zenda, la revista virtual de literatura, como una de las obras más notables del año 2021, por la aceptación no solamente del público lector, sino sobre todo por la crítica, que han hecho unas críticas verdaderamente extraordinarias. Yo cuando la leí dije: Verde tiene que tener más difusión y que no quede solamente por los cerros de Úbeda, sino que vaya a más sitios. Y entonces le ofrecí lo que puedo ofrecer, que es mi familia, y mi familia
familia es el Ateneo. Por eso está aquí nuestro amigo Luis, que es un escritor en el sentido pleno de la palabra, es un funcionario licenciado en Derecho, y en Úbeda tiene un gran predicamento cultural, toda vez que es uno de los miembros fundadores y de los que más mueven el certamen de novela histórica, comentarista literario en la cadena SER, en fin, allá donde haya cultura en Úbeda, pues allí está. Después, con su editor, que está aquí con nosotros hoy, Manolo Berlanga, pues se han propuesto levantar de las cenizas, le decía yo antes, off the record, a Pepe, una iglesia renacentista de Úbeda que fue devastada en la guerra, y la están levantando pues haciendo obras, llamando a Sabina, a Antonio Muñoz Molina, a mí mismo, hemos hecho obras menores, se venden, y con eso estamos levantando, como decía, del polvo del tiempo de la guerra, pues una iglesia maravillosa, y Luis está metido en ese empeño juntamente con Manuel Berlanga, su editor, cuya editorial se llama Juan Caballos. ¿A alguien le puede extrañar esta figura? El Juan Caballos es una figura mítica que tenemos allá por Sierra Mágina, Úbeda, Baeza y demás. Es una figura, como decía antes, icónica de la antigüedad, que parecía que veían un centauro por aquella sierra. Y el Juan Caballo no es otra cosa que un centauro que en la Sagrada Capilla del Salvador aparece y está grafiado allí en una de las bandas de piedra junto a la portada. Por eso se llama Juan Caballos. De Luis, deciros que hace ya bastante tiempo yo tuve unas clases durante 4 o 5 meses en la universidad con los alumnos de Erasmus, y eran franceses. Y tú por aquella época escribiste un libro de relatos que, si mal no recuerdo, era algo así de relatos verticales. Verticales, que lo tradujeron al francés. Sí. Por aquella época. Sí. Y entonces se lo estuve leyendo a los alumnos aquellos franceses, y creo que alguno allí en tierra del País Galo pues ya conoce a mi amigo Luis Foronda por aquellos relatos. Pero lo que hoy nos lleva es Verde. Verde es una novela, yo he sido siempre un lector empedernido, no solamente de novela histórica, y además escribo el mismo género que él. En este mismo foro he dicho en infinidad de ocasiones que a mí no me consta que yo escriba novela histórica, que no puedo aceptar ese epíteto y esa especie de meterme en un género literario en el cual realmente no me hallo a gusto, porque yo realmente no escribo biografías, no escribo batallas, no escribo de personajes importantes de la historia. Los personajes importantes de la historia en mi novela son figurantes, empleando un vocablo de carnaval. Yo me lo invento todo, son novelas imaginativas en el que el elemento ficcional prevalece sobre el elemento histórico. Por eso no me considero tal. Ahora sale una novela dentro de una semana que la presentaré aquí en Cádiz, que se llama Teodora la Crisálida, y es lo mismo, es una novela absolutamente imaginativa, contada por un eunuco, porque antes se lo había, eunucos físicos, ahora los hay mentales, pero en aquella época había también eunucos físicos, y es el verdadero protagonista de la novela, y cuenta toda la historia de Teodora. En cuanto a Luis, cuando leí esta novela me recordó y me evocó la obra que yo quizás más he leído en mi vida, que es El Quijote. Y entonces, conforme la leí en la cafetería Ángela, allí en la avenida, todos los días me llevaba el libro y fui leyendo capítulos y yo haciendo anotaciones, y las tengo aquí. Y para no entrar en divagaciones, me gustaría leerlas porque son cortas, para que vean ustedes exactamente cuál es la esencia de Verde. En los tiempos actuales en los que Internet y la globalización se han conjurado contra los libros y que el turismo ha popularizado una forma colectiva de moverse en el mundo, eliminando lo que un viaje tiene de experiencia personal y de conocimiento, Luis nos deleita con el viaje de Verde. El viaje es uno de los temas universales de la literatura. Recuérdese la Odisea, Jasón y los Argonautas, porque un viaje conlleva una experiencia de descubrimiento personal,
de entusiasmo del alma, de narración de la vida y de la melancolía y la soledad que embarga a todos aquellos que viajan. Uno de los pilares de la literatura occidental, la Odisea, es el relato de un periplo épico por tierras ignoradas que obliga a Ulises a enfrentarse a la aventura y a las vivencias que van saliendo a su paso, como hacen los personajes de Verde, Pepe el tío y Yago el sobrino. Pero no era sobrino del todo, ¿no? Sí, sobrino. Sobrino absoluto, ¿no? Verde me recordó en la lectura de sus páginas a Cervantes y a la más universal de las novelas españolas, pues hace emprender 3 viajes al bueno de Alonso Quijano, como Luis Foronda hace con sus 2 actores. No sé si Luis se propuso seguir los pasos del hidalgo cervantino, precisamente escrita Verde en el 4º centenario de la publicación de la segunda entrega del Quijote. Luis nos invita en Verde a viajar por la Mancha y pisar los mismos caminos que recorrió Alonso Quijano para observar el fin de la dictadura y el inicio de la nueva época en España, que nos infundía temor, esperanza y desasosiego a los personajes por la incertidumbre que embargaba en aquel momento a España. Hace 100 años Azorín hizo ese mismo viaje, el mismo que llevan a cabo los personajes de Luis, y fue enviado por el periódico El Imparcial. El director lo llamó a su despacho y le previno contra los muchos bandidos que había en La Mancha y le dio un pequeño revólver. Ahí tienes este chisme, le dijo el director, por lo que pueda tronar. Las balas de Luis son la palabra hermosa y el pensamiento introspectivo. Esas tierras que recorren los 2 viajeros en este libro están descritas como un lugar donde parece que el progreso no acaba de llegar nunca, pero que están pobladas por gentes acogedoras y hospitalarias que muestran una resignación serena y laboriosa de la vida. Conservan algo de esa piedad que Cervantes atribuyó al caballero de la triste figura, dispuesto a ejercitar la comprensión con todos en un mundo gobernado por la crueldad y la burla. El relato de Verde transmite una actitud jovial y una ironía amable, y la prosa está compuesta de imágenes que evocan las sensaciones más sublimes del hombre. La mirada de Luis Foronda sobre estos paisajes vinculados al nombre de Don Quijote están acompañadas por el humor y la nostalgia. La prosa está compuesta de imágenes que evocan las sensaciones de su inmortal escenario: la canícula manchega, la chicharra de los campos, la atmósfera congestionada de luz o el silencio mineral de las llanuras de la Mancha al atardecer. Arde el día como si la tierra hubiera dejado de girar, dice uno de los viajeros en la novela, mientras caminan por el campo polvoriento de Criptana o de los Llévenes. El exquisito estilo de Luis Foronda es el rasgo más destacado de su novela. Esa actitud lo lleva al autor a reivindicar la palabra escrita para escapar del hastío cotidiano. Cervantes se sirvió de Don Quijote y de Sancho, los personajes más profundamente humanos y contradictorios de la literatura universal, para ver y contar el mundo. Y Luis lo hace con 2 personajes españoles salidos de su propia alma. ¿Qué nos muestra Verde? Verde nos muestra un viaje espiritual en la época de la transición española. Un viajante compasivo y caritativo, a quien la vida le ha mostrado su cara más desafortunada, el tío Pepe, y un adolescente, Yago Arentín, recorren La Mancha vendiendo macarrones en un SEAT 131 de color verde esmeralda, que por cierto da el título al libro. Puro realismo mágico, créanme, llevado a sus máximos efectos. El relato se ensancha poco a poco en detalles humanos y en descripciones tranquilas de los lugares que visitan los 2 viajeros filosóficos, como yo le llamaba cuando la estaba leyendo, mis 2 pequeños filósofos le llamaba yo, que es la expresión
con la que el menor Yago define al mayor algunas veces. El autor compara en estas páginas ambas sociedades, la pasada franquista y la nueva reformista, y al final vuelve a recordar las dos experiencias, las dos singladuras que componen este libro, el viaje espiritual y el viaje material vendiendo pasta italiana. Pienso que si se viaja siempre para conocer, y conocer es intentar resolver algunas contradicciones del alma, conviene que todo viaje concluya haciendo una introspección del espíritu. Verde merece una lectura detenida y se la recomiendo ya sin ambaje alguno, porque habla de la crisis en la España del año 77, de nuestra convivencia, de la visión de un muchacho de un mundo que antes ignoraba y de la forma de ver la realidad de los españoles al final del siglo XX. Verde es una muestra periodística de la transición, en la que nos habla de sentimientos irredentos y sobre todo de libertad, con algunos episodios hilarantes de un humor negro verdaderamente propio de Berlanga. Vargas Llosa, el día que les entregamos en Cádiz el premio Cortes 1812, me dijo que escribir se trata de andar, ver y luego contar. Esa es la esencia de toda novela, sea cual fuera su trama. Y la literatura que define a Luis Foronda discurre precisamente por esos vericuetos. Cervantes escribió de Don Quijote el personaje más profundamente humano de la literatura para ver y contar el mundo. Y Luis Foronda lo hace con el tío Pepe y con el sobrino Yago. De esa mirada surgen el asombro y el desencanto, que son las emociones en las que se basa Verde, y donde la realidad y la magia definen el estilo inconfundible de mi admirado amigo Luis Foronda, hoy un huésped ubetense en la trimilenaria Gales. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por hacernos ver de esa manera tan lúcida a Verde y a Luis Foronda. Así lo veo yo. Luis, tú tienes la palabra ahora. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias a todos ustedes por venir esta tarde a verme y a escucharme. Quiero dar las gracias a José Almenara, el presidente del Ateneo, por recibirme personalmente. Y por supuesto a mi queridísimo y admirado amigo y maestro, Jesús Maeso. Pues sí, me siento un huésped de Úbeda aquí en Cádiz, muy querido también, y para mí esto de que tú nos hayas invitado, Jesús, a venir esta tarde a Manuel y a mí con mi novela, pues es un auténtico regalo, de verdad. Te lo agradezco de corazón. Y aparte de eso, pues agradecerte tus palabras y ese comentario que has hecho de mi novela tan profundo y tan cariñoso y tan generoso. Muchísimas gracias. Bueno, no sé, si quieres vamos comentando algo de la novela, pero... Sí. Tú tienes tu yo estoy contigo también en que, en primer lugar, Verde es una novela que habla de la transición española, no una novela política, pero sí refleja un momento de la época de España, el año 77, ¿no? Tú aludías que el título de la novela tiene relación con ese coche, ese 131 verde esmeralda, pero también a esa democracia tan verde y a esa época de la vida, que es la adolescencia, también tan verde, ¿no? Por eso elegí ese título, ¿no? Y desde luego es un homenaje a mi novela favorita también, que es El Quijote, ¿no? Está claro, ¿no? También hay un homenaje a Lazarillo en algunos momentos, ¿no? Y también a Alfanui, que es otra novela de Sánchez Ferlosio que a mí me gusta mucho, ¿no? En fin, un poco esos componentes, esas referencias literarias con las que yo escribí la novela. Yo quería contar esa época de la historia de España y bueno, acababa de... mi anterior novela, Padre Serenísimo, era una novela más compleja, ¿no? También se desarrollaba la transición, en este caso los primeros años 80, y ahora me apetecía escribir una novela también más sencilla, más lineal, con unos personajes también más sencillos, una trama más simple, ¿no? Pero al mismo tiempo que fuese una novela más profunda, ¿no? De sentimientos auténticos, ¿no? Y que fuese una novela muy poética, ¿no? Por eso que tengo yo de poeta también, ¿no? Que fuese pues una novela emocionante, ¿no? Sencilla, pero al mismo tiempo
muy profunda, cargada de sentimientos, ¿no? Y con unos personajes pues muy quebradizos, muy frágiles también, ¿no? Como son el tío Pepe y Yago Arentín, ¿no? El tío y el sobrino, ¿no? Que son personajes, como tú decías, también muy humanos, muy contradictorios, ¿no? El tío Pepe, pues un viajante de comercio de Lérida y tiene que venirse a Madrid porque atropella con un autobús a una niña, está en la cárcel, tiene que venirse a Madrid a buscarse la vida. Y es un personaje por el que le persigue la mala suerte durante toda su vida, ¿no? Sin embargo, es un personaje muy optimista, ¿no? Es optimista por naturaleza y todo sale adelante, ¿no? Con ese optimismo que le caracteriza. Luego es un personaje moralmente muy bien construido, ¿no? Le habla a su sobrino, le recomienda muchas cosas, le habla sobre el amor, sobre los sentimientos, y sin embargo él esconde una historia de amor imposible, ¿no? Está enamorado de su cuñada y eso lo lleva que sea muy imposible, que no puede realizarlo. Y luego, bueno, es un alcohólico también, ¿no? O sea, son personajes muy contradictorios, muy verdaderos, muy auténticos, que era lo que yo quería. El propio Yago Arentín, que es un adolescente también con todas las contradicciones de la adolescencia, ¿no? Con muchas ganas de andar mundo a pesar de su cojera, ¿no? Y luego, pues, un personaje también muy contradictorio, ¿no? Querer con toda su alma a su tío por encima de todo y hacerle algunas cosas que, bueno, los que leáis la novela ya lo veréis, ¿no? Porque ahí está la contradicción, así se construyen desde mi punto de vista los personajes verdaderos, ¿no? Que son personajes auténticos, como todos somos, muy contradictorios, ¿no? Y con esos dos personajes tan frágiles, yo quise hacer una novela también muy frágil, ¿no? Muy poética, ¿no? Y la novela está cargada de poesía. Ahí hay elementos pues, que son muy poéticos, descripciones muy poéticas, ¿no? La figura retórica que más aparece en la novela es la personificación, ¿no? Ahí los vientos, por ejemplo, sueñan, se van, se vienen, se pelean unos vientos contra otros, ¿no? Y luego el realismo mágico, que está tan presente en toda mi obra, porque yo empecé escribiendo cuentos, después de escribir mi primera novela, hace ya muchos años, ya me dediqué a escribir cuentos, ¿no? Un poco también motivado por estar trabajando para la radio durante muchos años, ¿no? Yo tenía un programa cultural y todas las semanas pues me obligaba un poco a escribir un cuento para ese programa de radio, ¿no? Y de ahí surgió mi afición al género de los cuentos, ¿no? Claro, los cuentos te permiten pues jugar con el realismo mágico, con la fantasía, etcétera, ¿no? Y eso un poco se ha trasladado a mis novelas posteriores, ¿no? Padre Serenísimo había también ese componente de realismo mágico, y en Verde igual, ¿no? Ahí hay un pollo, por ejemplo, que picotea un cáncer al padre de Yago Arentín, que tiene un cáncer, y el pollo aparece toda la noche cuando él está durmiendo y le picotea el cáncer, ¿no? Y los médicos se quedan asombrados porque el cáncer no avanza, ¿no? Y el hombre no se muere y no saben por qué, ¿no? Y luego hay un aparecido, que suele ser un referente en mis novelas también, que haya algún aparecido que aparezca a lo largo de la novela, ¿no? Ese realismo mágico a mí me gusta mucho mi novela. Y luego, sin embargo, es una novela muy actual, ¿no? Muy apegada también a la realidad, ¿no? Porque esta familia, la familia de Yago Arentín, su padre enfermo de cáncer, su madre también, ¿no? Que había sido víctima de su padre, de los malos tratos, tiene que venirse de Tudela a Madrid también, ¿no? Y son una familia muy pobre, que vive en el barrio más pobre de Madrid en aquel momento, que era Palomeras Bajas, ¿no? Y una familia tan pobre, pues que el hijo pues lo expulsan del instituto donde estaba estudiando por un asunto que tuvo con un maestro, y se tiene que ir a buscarse la vida con su tío, ¿no? Vendiendo macarrones. Su tío se había quedado viudo, era un viudo reciente, y tiene esa historia de amor imposible con su cuñada, ¿no? Y entonces pues trata de contar la realidad auténtica, cruda y dura de esos momentos en España, ¿no? Y lo hace a través yo siempre digo, a través del papel de traza de los tenderos, ¿no? Hay un homenaje ahí a los tenderos de la Mancha, porque son viajantes de comercio, van viajando por todos los pueblos de la Mancha y viven historias relacionadas con todos los tenderos que van visitando. Por eso es una novela de viajes, como tú decías, de iniciación también, y a través de los tenderos, de las distintas peripecias que van viviendo con los tenderos, se va contando la realidad auténtica de la España de ese momento. Que la realidad, como siempre, no está en el Congreso de los Diputados, sino que está en esos pueblos sencillos, con esa gente sencilla, ¿no? Con la que van tratando, ¿no? Eso es un poco la novela, ¿no? Es una novela que, como tú dices, trata de que a través de esos personajes tan sencillos y tan humanos nos den una idea global de la España de la transición, ¿no? Y
bueno, yo tengo que confesar que bueno, yo fui enamorándome de mis personajes, ¿no? Yo creo que tú como escritor lo sabes mejor que nadie, ¿no? En el momento en que el autor se enamora de sus personajes, dice, aquí hay algo que merece la pena, ¿no? Y yo me di cuenta que el tío Pepe era un personaje del que te enamora y Yago Arentín también, ¿no? Porque son personajes muy auténticos, ¿no? Muy frágiles, muy quebradizos, ¿no? Es que siempre están a punto de romperse y hay momentos de la novela en que se rompen, ¿no? Y al final también, ¿no? Y bueno, pues, en fin, tengo que confesar que de todas las novelas que he escrito, Verde es la que a mí más feliz me ha hecho, ¿no? Por eso digo, porque bueno, es una novela muy trabajada, ¿no? Muy trabajada, pero a pesar de su apariencia de sencillez, ahí hay un trabajo y un gusto por la palabra, ¿no? Que a mí siempre me ha traído mucho, ¿no? Por eso digo que tengo, a pesar de que no he escrito poesía nunca, pero ese poeta que hay en mí, trato de que salga también en mi novela, en mi narrativa, ¿no? Y ese cuidado al mínimo de la palabra, pues me satisface mucho, ¿no? Como escritor, ¿no? Y bueno, en fin, eso, así es como defino yo mi novela, ¿no? No sé si Pepe quiere hacerte una pregunta. No, yo mientras te escuchaba, yo no he tenido todavía la oportunidad de leerlo, porque sí me entra ganas después de escuchar o de hacerlo. Si de alguna manera esos dos personajes, él lo ha señalado, alguna crítica también lo he leído, que su relación o su recuerdo al Quijote y su recuerdo a ese viaje por la Mancha, ¿no? De esos dos personajes. Pepe, Don Quijote, y Yago es Sancho. Sí. Pepe es un personaje muy idealista, muy optimista, ¿no? Afronta la realidad de cara, ¿no? Y le pasa muy mal, ¿no? A Don Quijote pues bien, estaba en el suelo, siempre estaba apaleado, ¿no? Sin embargo seguía con esa ilusión, ¿no? Pues el tío Pepe le pasa igual, a mí en mi Quijote, y Yago Arentín en mi Sancho. Si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer, Diego. Sí, yo. No, por seguir con esto, la Sí, claro, claro. le damos la palabra, Diego. Lo que le pasa a estos personajes es una cosa que ya escribió Unamuno cuando escribió La vida de Don Quijote y Sancho, que dice cómo hay una transmutación de cómo en la primera parte el Quijote es el Quijote, el caballero Luego hay ósmosis. y luego hay una ósmosis, pero luego cambia. En la segunda parte, Sancho es más Quijote que Quijote y Don Quijote es más Sancho que el otro. Y entonces Yago al final hace algunas consideraciones filosóficas, digo, ha aprendido del tío, ¿no? Se ha convertido en el caballero, ¿no? En esos meses que viajan juntos por la Mancha va aprendiendo mucho, ¿no? Se queda fascinado con la figura de su tío y aprende mucho, y lo quiere muchísimo. Se convierte en el caballero. Claro, y el tío Pepe lo dice al final varias veces en los últimos capítulos. Aquí está mi sobrino, que es la persona que más quiero en el mundo, ¿no? Y porque se crea una simbiosis muy fuerte entre los dos, entre el tío y el sobrino, se dan cuenta de que se necesitan. ¿Cuándo te das cuenta que te enamoras de los personajes? Bueno, creo que al inicio no tanto, pero hacia la mitad ya sí. Además te das cuenta de que tienes la necesidad de cada tarde meterte en el despacho a escribir y montarte en el coche con ellos, no sea un viajante más, ¿no? Ellos van viajando en ese coche y tú sentirte un viajero más, vas sentado con ellos en la parte de atrás, ¿no? Casi de periodista. Exactamente lo que está ocurriendo, ¿no? Y tengo que decir que bueno, aparecen una gran cantidad de pueblos de La Mancha, ¿no? Pueblos que yo no conozco los más importantes, ¿no? Pero yo tenía la necesidad de ir descubriendo esos pueblos al mismo tiempo que Yago Arentín lo iba descubriendo con su tío, ¿no? Y eso me hacía sentirme también más unido a ellos, ¿no? Hacías el viaje con ellos. Exactamente, el viaje con ellos, ¿no? Sí, es que esa es la verdadera vocación del autor, ¿no? Que tú pases a ese mundo imaginario y pases como un personaje partícipe. Si lo logra y, como tú dices, partícipe, entonces, como decía Vargas Llosa un día a ti, en aquella comida que tuvimos, dice, entonces la novela está lograda. Claro. Si no, tú no te incorporas a la novela, no te ha hecho nada. Claro. ¿Las damas primero o Diego? No, bueno, Carolina. Quería preguntarte no, porque ya veo que es un hecho y lo has comentado, que está en la época de la transición, en 1977. Empieza en enero del 77 y acaba en el mes de junio del 78. Es que entonces era una España que todavía tenía muchas carencias. Seguro que esos personajes eran los más idóneos para esos momentos, con esas trayectorias y esas necesidades. Claro que eso
a lo mejor ahora nos parece un poco más mágico, más lógico, más irreal, pero que efectivamente en esa transición había tantas carencias que seguro que hubo personajes como lo que tú estás describiendo en la novela. Una de las mayores satisfacciones que te puedes encontrar en esto es que haya viajantes de comercio que dicen, pero si es que está contado como Claro. yo lo viví, ¿no? Claro. Ese olor de las pensiones, cuando iban de pensión en pensión, de tienda en tienda, ¿no? Eso que se reivindica en esta novela, que es el tiempo, ¿no? El tiempo que ni se mide, ni se pesa, ni se cobra. Y ahora todo se mide, todo se pesa, todo se cobra, ¿no? Cuando iban a una tienda y el tendero cerraba y ellos se quedaban dentro charlando con él tranquilamente, ¿no? Y esa forma de entender la vida, ¿no? Sin prisas, ¿no? Viajando de pueblo en pueblo, ¿no? Dándole más importancia al viaje que al negocio que pueden hacer, ¿no? Y eso lo va aprendiendo ya, ¿no? El sobrino va aprendiendo que la vida es otra cosa, ¿no? Que la vida no se mide, que el tiempo no se mide, que los afectos no se miden, que eso se siente, ¿no? Y eso, por desgracia, ya se lo dicen los tenderos a él, ¿no? Porque en aquella época ya algunos tenderos se quejaban de que ya empezaban los supermercados, las grandes superficies, y decían, cuando tú seas viejo y te acuerdes de todo esto, pensarás que lo has soñado, pensarás que no es verdad, ¿no? Y es lo que tú dices, que ahora nos parece como muy real, ¿no? Pero en el año 77 esas carencias, esa forma de entender la vida, esa forma de enfrentarse a las emociones, a los sentimientos, era muy distinto, por desgracia lo hemos perdido. Disculpa, Luis, que agradezca en primer lugar a Jesús el que os haya traído a Cádiz y aquí al Ateneo, a nuestra casa. Muchas gracias, porque la verdad es que es una aportación. Yo he leído el libro y a mí me ha gustado mucho el libro. Te tengo que confesar en primer lugar que me costó al principio, hablando del realismo mágico, y cuando aparece el ángel, yo soy un lector bastante de libros, en general más de libros de ensayo, pero también leo novelas, me gusta. Pero me fue atrapando, como tú dices que vas construyendo un poco los personajes y tal, me fue atrapando a medida que empezaba ya a estar también en la parte de atrás del coche. En muchos sentidos, me parece un libro fantástico, hay muchas coincidencias, decía Carolina, lo de la transición. Yo me veo muy reflejado en muchas cosas, personalmente, porque yo he sido profesor en Palomeras Bajas, justo, en la Escuela de Autogestión Popular, estuve un año, y en esa fecha, justo, o sea, la coincidencia. Jugaba al fútbol en Doctor Izquierdo, me manifestaba por la amnistía, o sea, prácticamente es nuestra época. Coincidió que yo estaba entre Madrid y tengo buenos amigos manchegos y conozco esos pueblos bastante. O sea, que la verdad es que coinciden muchas cosas. Pero lo que quiero decir es que a mí la novela de Loz me ha aportado muchísimo por todo lo que aporta de rasgos sociológicos de esa época, de ese viaje, todo lo que aparece, todos esos personajes, lo que tú dices también, Jesús, que lo dices muy bien, que hay cosas de Berlanga, no te cuento mucho, pero lo de las narices, algunas cosas ahí, aparece que me gusta mucho la filosofía que esconde, la forma de mostrar los sentimientos, todos esos sentimientos, el enamoramiento, la rabia, el odio, y todo lo que va apareciendo ahí, ¿no? La verdad es que es bastante humano, me parece un relato bastante humano. Y está escrito con unos recursos fantásticos. O sea, me parece perfecto. O sea, tiene una riqueza impresionante, unos recursos, ¿verdad? En el léxico, en la forma de aprende uno muchísimo con tu libro. No sé si recuerda una anécdota que viene dentro del libro, esa madre que va a hablar con el profesor para que la apruebe. Sí. Eso es película de Berlanga auténtica, que el profesor se llamaba Herón de Apotema. Él decía, y la madre se empeña en que apruebe el niño. El desencuentro. Va su tío va con él, van a hablarle a Herón de Apotema, bueno, que la novela, que le apruebe algo, lo que sea, para pasar de curso, ¿no? Y Herón de Apotema se enfrenta a ello, le dice, pero usted que es un inútil que viene aquí a pedirme a mí, ¿no? Y además dice que él lleva muy a gala eso de llamarse Herón de Apotema y no Policarpo, como se llamaba verdaderamente el joven, ya Valentín, su nombre verdadero era Policarpo, ¿no? Y él decía que Policarpo era un nombre de cojo, ¿no? Porque el muchacho es cojo, con una pierna, ¿no? Y bueno, y al final acaban pues una escena de Berlanga. Humor negro hay mucho, humor blanco también, en fin, es una novela que tiene momentos
muy amargo, porque es una novela amarga, pero también momentos de humor, ¿no? Bueno, como la vida en general, ¿no? Si es un reflejo de la vida, pues tiene que tener momentos amargos y momentos felices y momentos divertidos, lo que tiene la novela también. Teresa. Ahora no tendría problema, porque ahora va a probar todo el mundo sin Sí. necesidad de nada, no tendría que hablar con el profesor. Pero es que ahora que aprovecho que están ustedes hablando de La Mancha, yo siempre he tenido una pequeña obsesión en saber, en los personajes del Quijote, ¿se podía haber escrito en otra zona que no fuera La Mancha? Y le explico, Sí. porque yo ahora leo menos, porque tengo menos tiempo, pero he leído mucho, ¿no? y he leído varios autores y casi siempre han coincidido ese tipo de personaje del Quijote y de Sancho, el que tú estás ahora describiendo y demás, en la zona de La Mancha. Entonces, quiere decir, esos personajes, este tuyo o el del Quijote, o muchos que he leído o que se pueden leer, ¿se da por la zona de La Mancha? ¿Es que La Mancha tiene algo para ese tipo de personajes? O yo no veo esos personajes escritos en la provincia de Cádiz. Sí. No lo veo, ni en Andalucía, ¿no? Sí. Con toda la tierra que tenemos, tierra adentro, que vosotros sois de allí, Sí. pero ese tipo de personajes quijotescos, que de ahí, es que nunca mejor dicho, yo solo he leído similitudes con personajes de ese tipo en La Mancha. Sí. O sea, no sé por qué. ¿Tiene alguna historia Tienes en razón. particular? La Mancha tiene un punto mágico también que no tienen otras tierras de España. Yo creo que en La Mancha se condensa, no sé, Jesús, toda Sí. la España, ¿no? Yo creo que toda Sí, la sí, España sí. están condensadas en La Mancha, ¿no? Sí. Y si quieres tener una imagen de la España auténtica, Y yo el creo que pueblo La Mancha, simplón da la imagen del campesino manchego, el simplón este tonto, Sí. muy zote, muy tal y cual, se da en La Mancha. El andaluz es más pabilado, es más lazarillo de Tormes, ¿no? Sí. Y sin embargo el manchego no, es muy simple, un hombre muy así, y se da. Y el caballero se da en todas partes de España. Ese sí que eso ya lo extrapolo yo a toda la, Pues a fíjate, toda la pasando región. de Peñaperro, que Andalucía y La Mancha, lo que tenemos es de Peñaperro, y por la zona, digamos, de Mesera eso puede pasar sin cordillera. Pero en cambio es que hay una diferencia enorme. Hay una diferencia, el andaluz, el campesino andaluz, no tiene nada que ver con el campesino de La Mancha. Tú fíjate, Yo he Teresa, conocido mucha gente de La Mancha, tengo muy buenos amigos y no veo que tenga, es una diferencia enorme. Pues ya el de Castilla y León ya es distinto, ya, pero La Mancha y nosotros que estamos tan unidos, vosotros a Jaén y demás, y yo le veo una diferencia, como me ponga algún amigo, es que no tiene nada que ver. hay una frase que dice mucho en La Mancha y en Castilla, que ancha es Castilla. Mancha es Castilla. Esa frase es incompleta. En el capítulo 24 del Quijote dice, ancha es Castilla por Andalucía. Si no existiera Andalucía, no era ancha Castilla. Eso lo dice el caballero. Pero a los castellanos les ha gustado mucho la frase y la han cortado. Ah, sí, sí. Los andaluces ni agua. Allí aceptamos lo que cada uno. Y antes La Mancha era una mancha. Yo me acuerdo que íbamos en el tren y pasábamos de Peñaperro y allí no se veía un árbol, que por eso se llamaba La Mancha. Pero ahora en cambio vengan olivos, Digo, ya quizá ahora en esta época Es no una se da ese palabra- personaje. Es una palabra árabe, mansak, que significa la llanura. Es lo que significa, la llanura. Palabra árabe. Pero es verdad. O sea, que no se puede dar ese tipo de personaje en otra zona de España. El caballero, yo te he contestado que particularmente creo que en todas las regiones de este país, locos y caballeros idealistas somos en todo Pero el ese mundo, tipo en concreto, ese Don De Quijote todas como formas, este, la geografía, el terreno, Lo da. mediatiza a las personalidades. Es decir, que posiblemente cuando uno piensa en Andalucía piensa en otro tipo de personajes diferentes Sí. que en el cuando piensa en bandido, por Castilla. ejemplo, ¿no? En los o bandidos, cuando- ¿no? claro, Con el En pícaro, Andalucía, el pícaro y el Sevilla, pícaro, el claro. pícaro, claro. El clima hace mucho. porque el lo- clima, la historia, hace todo. Yo creo que el clima es el clima es determinante. determinante. ¿Por qué los alemanes tocan todos instrumentos musicales? Porque están metidos en su casa desde que salen. Y todos tienen un taller de Ikea en el sótano, porque están todos ahí metidos. Y nos estamos todo el día en la calle. Hombre, ya lo dijo Menos mal que no está aquí Hans y no te pega. que ya lo dijo No, lo digo por ella, porque... Que ya lo dijo Madame Curie cuando vino a Sevilla. Si yo hubiera vivido en esta tierra, no hubiera descubierto el radio. Es cierto, es cierto. Así que... A mí también. Me ha gustado mucho también el recurso, el parón reflexivo que hace justo antes de acometer el final. Cuando para y dice lo del río, está hablando de la novela, ¿verdad? Maravilloso. Eso, ¿verdad? Esa parada. Maravilloso. Son Que lo dos o diga tres él, párrafos. define lo que es escribir una novela. ¿Verdad? Yo no he leído en mi vida una cosa Lo parecida. he hecho muy bien, muy sintético, ¿verdad? Sí, Dos o tres bueno, párrafos. la metáfora de atravesar un río, sí. Bueno, Escribir una novela es atravesar un río. Sí,
Y muchos se ahogan cuando Muchos se están ahogan hablando. porque claro, intentan pasarlo rápido, no van con tiempo y se ahogan. ¿Sí? A la hora de escribir una novela y se les queda a medio. La novela también trata sobre las cosas que se quedan a medio hacer, ¿eh? Un poco, ¿no? El propio protagonista de la novela, que es el tío Pepe, también deja cosas sin hacer, ¿no? Cosas muy importantes, ¿no? Cuando ya se le presenta la oportunidad de hacerlas, bueno, no vamos a contar nada, ¿no? Pero sí, trata sobre eso. Entonces, pues escribir una novela es como atravesar un río. Hay escritores que lo atraviesan y lanzan y son capaces de construir un puente, ¿no? Maravilloso como Jesús, ¿no? que atraviesa el río fácilmente con su espléndida novela, y a otros que nos cuesta un poco más, ¿no? Pero bueno, lo importante es no quedarse hundido en el río, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Y bueno, esa metáfora la utilizo yo ahí, y luego también me sirve para otro momento también muy, muy bonito en la novela desde mi punto de vista, es cuando está lloviendo tanto, van camino de Albacete y se hunde el río y están esperando que pare de llover y se baja el tío y se hunde en el río y el sobrino lo coge de la mano y lo agarra y el tío le promete en ese momento que no va a volver a beber, que ya no va a beber más, ¿no? Luego no lo cumple, pero bueno, en ese momento tenía la ilusión y la fuerza de mi sobrino me ha sacado de aquí, yo le prometo que no voy a beber más, ¿no? ¿Hay alguna novela en ciernes, Luis? Bueno, hay uno en ciernes, pero mujer, ya sabes, ¿no? A mí me cuesta bastante más que a ti, pero... No, que está sobre ella, ¿no? Estoy sobre ella, sí. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir Bueno, Verde? Verde no me ha llevado relativamente mucho para lo que yo... Porque ahí ya sí me comprometía a lo que estaba diciendo, ¿no? A encerrarme todas las tardes y a escribir, y salirse un folio, 2 folios o ninguno, pero ahí está, ¿no? Yo siempre he escrito un poco, de manera un poco dispersa, ¿no? Cuando estaba en la radio, pues bueno, escribía los cuentos para la radio, luego pues hacía recopilaciones de cuentos que me pedía la Diputación, los publicábamos, los artículos del periódico cuando me llamaban del periódico, algunas revistas culturales, etcétera, ¿no? Y aquí ya sí, me centré en la novela y 1 año y medio o así ya estaba hecha, ¿no? Padre Serenísimo me costó casi 5 años, la novela anterior, precisamente por eso, porque escribía cuando podía, ¿no? El trabajo, la familia, en fin, todo eso me quitaba mucho trabajo. Y hay que darle a las obras, siempre hay que darle continuidad, porque si la vas perdiendo se eterniza. Y eso es buenísimo, eso de encerrarse todos los días con una novela y tener ese compromiso y ser muy fiel con eso, ayuda muchísimo, ¿eh? Porque te concentras de verdad y estando concentrado en la novela vaya se tira para adelante. Esto no deja de ser un oficio. Es un oficio. Ni más ni menos. ¿Alguna otra comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues Luis no firma el libro Hombre, claro, a todos los tenéis los libros ahí, todo lo que queráis Me voy a firmarle. anticipar que me tengo que ir. Pues venga, Lo siento muchísimo. Carolina. Luis, Carolina. vivió la política en primera línea por una política de la Había dado tiempo que me ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Te ayudamos? y llegamos. Hombre, es que venimos para eso. Nosotros veníamos de Canadá y